Hola, ¿qué tal? Qué gusto volvernos a ver. Ahora vamos a estar en estos pequeños videos que forman parte del taller de evaluación del desempeño docente. Vamos a estar viendo algunos aspectos que han sido relevantes. Recuerda que está abierto el grupo en Facebook, examen de permanencia. Ahí vamos a estar viendo algunos detalles. Te voy a estar orientando acerca de los aspectos, de las etapas, de los momentos, desde luego, que constituyen estas etapas de la evaluación del desempeño docente o directivo. Bueno, antes que nada, EDD significa evaluación del desempeño docente o directivo, para quienes han tenido esta duda acerca de qué significan estas siglas. Y bueno, la semana pasada ya salieron varias guías, no han salido todas, pero sí bastantes. Ya hemos tenido la oportunidad de revisarlas y vemos que es el mismo procedimiento que para 2015, es decir, todas las guías son similares, tienen los mismos aspectos. Lo único que cambia es que se menciona primaria, preescolar, secundaria, la asignatura. En el caso de educación media superior, solo hay 3 guías disponibles, entonces, que es técnicos docentes, y 2 asignaturas. Entonces, básicamente tienen la misma estructura. Hablan ya más específicamente de los momentos, por ejemplo, de la fase 2, que es el proyecto de enseñanza, que es donde se fusiona, ya lo habíamos visto, la planeación didáctica argumentada y el expediente de evidencias. Esto ha generado toda una serie de situaciones, de dudas. Yo creo que lo primero es no entrar en pánico, porque ya lo hemos visto. Algo que caracteriza esta evaluación del desempeño es esta incertidumbre, esta confusión en los términos en muchos casos, estas contradicciones también en otros. Vemos, por ejemplo, uno de los aspectos más relevantes es que se había mencionado que el periodo para subir el proyecto de enseñanza, que incluye el expediente de evidencias y la planeación didáctica, era del 1 de septiembre al 27 de octubre. Ahora en las guías, por lo menos en la de primaria, viene que es del 1 de septiembre al 3 de noviembre. Se ha ampliado una semana. Siguen siendo de todas formas estas 8 semanas para la planeación, la aplicación y la recolección de evidencias del proyecto de enseñanza. Entonces, vamos a ver algunos aspectos que ya se estuvieron viendo en este grupo. Ya estuvieron ustedes preguntando cómo vamos a hacer el diagnóstico del grupo. Bueno, vamos a revisar un poquito lo que nos dice la guía. La guía dice: la estructura de la elaboración del diagnóstico y de la planeación didáctica debe incluir al menos los siguientes elementos. El diagnóstico del grupo es la descripción de las características del contexto escolar, familiar, sociocultural de cada niño, niña y adolescente, para identificar aquellos aspectos que influyen en el desempeño escolar, en los aprendizajes de los alumnos, y darles atención. El diagnóstico se integra, entre otros aspectos, con las respuestas de las preguntas que el docente se realiza. Y nos plantean algunas preguntas, como son: ¿quiénes son los alumnos y alumnas? ¿Cuáles son sus necesidades intelectuales, afectivas y sociales? ¿Cuáles son las barreras, las necesidades especiales educativas que enfrentan en los contextos escolar, áulico y sociofamiliar? ¿Cuál es la metodología de enseñanza que requiere cada alumno? ¿Y qué características tiene el grupo? Como podrás ver, son muy generales estas preguntas. Son preguntas que abarcan muchos temas, y mi propuesta es hacerlo en 11 preguntas. Vamos a ver las primeras 5 en este video, que sería el número de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tenemos en el grupo? La cantidad de niños, la cantidad de niñas o la cantidad de jóvenes y jovencitas. O sea, ¿cuántos son del sexo femenino? ¿Cuántos son del sexo masculino? Su rango de edad. Estos son ítems básicos que debemos de conocer, desde luego. ¿Cuáles son sus intereses? Y aquí hablamos de intereses no solo cognitivos, de intereses escolares, sino de intereses de ellos como personas. ¿Qué les gusta? ¿Qué
qué los mueve, qué los interesa, qué los atrapa, qué los motiva. Esto es básico definirlo dentro de los primeros 15 días que tenemos con nuestro grupo para saber, obviamente este proceso es mucho más largo y a veces nos lleva todo el ciclo escolar, pero sí tenemos que tener un primer acercamiento y planear con qué instrumentos nos vamos a acercar a este ítem. ¿Cuáles son esos intereses de nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que les gusta? Hay que dialogar, hay que platicar con ellos, hay que darles ese espacio de retroalimentación, de diálogo, de escucha, porque a veces les hacemos preguntas y no los escuchamos. Es muy importante tomar en cuenta los intereses de nuestro grupo. Y por último, la quinta pregunta sería características generales. ¿A qué me refiero con características generales? No estamos entrando en este momento a aspectos cognitivos, no estamos entrando a aspectos académicos, eso lo vamos a hacer posteriormente. Ahorita nada más, ¿cuáles son sus características generales? Es decir, ¿qué tiene que ver con su carácter? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo se desenvuelven ellos? ¿Cómo son? La pregunta sería, ¿cómo son mis estudiantes? ¿Sí? Y en este ítem podemos englobar una serie de aspectos que tienen que ver con sus conductas, que tienen que ver con su forma de relacionarse, pero sobre todo con esta pregunta básica de ¿quiénes son mis estudiantes? Y para eso, bueno, también podemos diseñar una serie de instrumentos, pero lo básico es la observación, el diálogo y la escucha. Darles esos espacios durante los primeros 15 días. Yo sé que no es sencillo. En muchos casos, bueno, para los docentes de preescolar y de primaria sí es más sencillo porque tienen más horas con los niños, con su grupo. Pero para el caso de secundaria y de bachillerato es un poquito más complejo. Tenemos el tiempo muy medido, pero sí debemos de darles estos espacios para expresarse, observarlos bien, porque además ellos difícilmente saben realmente cómo son. Nosotros tenemos que observarlos, tenemos que ver cuáles son los aspectos. Podríamos hacer una rúbrica o podríamos hacer una lista de cotejo para poder registrar todas estas observaciones y desde luego quizá hacer algunas dinámicas, algunas tareas evaluativas para poder conocerlos un poquito mejor. Es muy importante definir estos aspectos en nuestro diagnóstico. ¿Por qué? Porque recordemos que en esta etapa vienen tareas evaluativas, vienen también preguntas, vienen una serie de instrumentos que darán a los evaluadores luz acerca de qué tanto conocemos a nuestros estudiantes. No necesariamente en el apartado de diagnóstico, sino ya cuando argumentamos este proyecto de enseñanza, cuando nos hacen una serie de preguntas, tenemos que relacionarlo con este diagnóstico que estamos elaborando en nuestro grupo y desde luego el contexto interno y externo son fundamentales porque esto nos dará argumentos, nos dará la solidez a nuestros argumentos en el momento de explicar qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Bueno, espero que esto te haya sido de utilidad. Vamos a ver en otros videos posteriormente otros aspectos que tienen que ver con este diagnóstico y desde luego si tienes alguna duda te invito a integrarte al grupo Examen de Permanencia. También puedes comentar directamente en este video, te estaremos dando respuesta. Y te recuerdo, porque también me han preguntado, bueno, ¿usted me puede asesorar si yo le mando mi proyecto de enseñanza? Desgraciadamente yo no tengo el tiempo, mi agenda está muy saturada para eso, pero sí hay un instrumento muy valioso que es el libro interactivo de Editorial Descubriendo, que es justamente Examen de Permanencia. Hay para directivos y hay para docentes. Y esto es un concepto muy innovador porque no solo es el libro, sino trae ejercicios y todos estos ejercicios tú los puedes enviar a tu tutor, a tu tutora experta y ellos te van a estar dando una retroalimentación, te van a acompañar durante el proceso de creación de este proyecto de enseñanza y ellos sí te pueden ir diciendo, bueno, esto está bien, esto está mal, hay que buscar por aquí, hay que explorar por este otro lado, hace falta esto, hace falta aquello. Ellos sí te van a dar una atención personalizada. Entonces, yo te invito, si tienes esta necesidad, si tú crees que necesitas este acompañamiento, es un excelente instrumento y ahorita está de promoción solo hasta el 19 de agosto, entonces sí hay que aprovecharlo. Yo les invito a que lo busquen en la página de Editorial Descubriendo o también pueden preguntar en esta página o pueden enviar algún correo a editorial.descubriendo@gmail.com.
Bueno, yo les agradezco muchísimo que me hayan prestado sus oídos estos minutos. Nos estaremos viendo en otro video más adelante. Y les deseo tengan un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Un mundo de abrazos.